Sí, la idea era poder hacer un repaso sobre lo que viene sucediendo y también emitir algunas reflexiones. Posiblemente no se estén viendo, justamente porque pareciera que el conflicto mapuche o el tema mapuche se plantea en los medios siempre desde un lugar muy sesgado y con la visión, obviamente, de toda la operación Huinca Blanca, comercial, estatal. Esto de plantear el conflicto mapuche sin ver que en realidad el conflicto no es el mapuche, sino el conflicto es la Argentina impuesta, que con la misma violencia de antaño continúa construyendo esta patria que para nosotros es completamente ficticia. Sobre todo en lo que es la zona de Gualmapu, que no podemos decir que esté construida en más de 145 años, como mucho. Sabemos que a partir de todo lo que fue el proceso de toma de territorio, saqueo y genocidio, concentrado sobre todo en épocas de Roca, para 1880, 1798, es lo que genera acá la gran situación que hasta ahora continúa con una lógica completamente genocida y sobre todo supremacista. Digo esto porque, para poner en contexto, a 4 días casi de cumplirse 4 años del fusilamiento de Rafael Nahuel este 25 de noviembre, estábamos reclamando por la vida de Gonzalo Cabrera, que estaba hospitalizado luego de recibir disparos en su abdomen, y estábamos esperando algún tipo de respuesta a partir del fusilamiento de Damián Elías Garay y Yem, que en Cuesta del Ternero estuvieron sitiados más de 2 meses a causa justamente de una recuperación territorial que va implicada una recuperación identitaria y que tanto el Estado como los medios, como los comerciantes y empresarios cómplices buscaron limpiarse de culpas contratando sicarios. Hoy día, digamos, están arrestados, que es Martín Cruz Felber y Diego Alejandro Rabacio, pero que más allá de que estén de que esté dictada su prisión preventiva como tentativa de homicidio y homicidio agravado, sabemos que como ideólogos tendrían que estar en prisión y tendrían que estar también sentenciados muchas personas que hoy hacen de la política argentina y que continúan en un silencio porque, como bien se hacía desde hace muchísimo tiempo, sobre todo en lo que fue la despoblación de Santa Cruz, sabemos que se pagaba 1 libra esterlina por orejas de indios, por genitales, para de esa forma generar la despoblación que permita tener mucho espacio para que los terratenientes, mal llamados patriotas, todos extranjeros, pudieran hacer sus negocios sin dejar retenciones en el Estado, sin control alguno, y que todavía, digamos, se mantiene ese silencio y esa forma tan grosera de sostenerse las políticas en el sur y por sobre todo la construcción del patriotismo. En lo personal, puedo entender que hay como varios tipos de patriotas, algunos son más ignorantes que otros, pero que en sí todos son categóricamente racistas y supremacistas, ¿no? Y en ese sentido entiendo que la patria no existe y que es una ficción creada por extranjeros en función del resguardo de sus intereses y sostenida por una población que fue arrebatada de sí misma con el fin de ser adoctrinada en las instituciones, a partir también de la generación del 80, en la construcción de esta Argentina con símbolos patrios, con un mapa construido y consentido a partir nuevamente de una política de saqueo, y que de esa forma se fue educando para que hoy cada argentino, cada argentina vea en sus medios, elija los que elija, ya sea TN, Clarín o Página 12 o lo que venga en gana, porque todos terminan teniendo una misma lógica y están hablando de el conflicto mapuche o los pobres mapuches, en esa situación en la cual también se infantiliza a ciertas personas que requieren cierta ayuda, y en ese buscado, en esa búsqueda, digamos, de cierta ayuda, también está la intromisión de que el Estado se haga cargo, que nosotros vemos, digamos, muy fiel las consecuencias de esto cuando estamos mirando hacia lo que es el Gulumapu en Chile y cómo el Estado buscó cooptar muchas de estas demandas, ¿no?, de las comunidades mapuches para forjar lo que es la Asamblea Constituyente y mentir y fingir un Estado plurinacional en el cual hay escucha y hay apoyo. La vemos a Elisa Loncón como representante, directora de esta constituyente, que ha salido hasta en la revista Time. Entonces, no sé si impensado asumir que
cómo Elisa Loncón podría ser un representante, cómo Elisa Loncón podría ser alguien que para el pueblo nacional mapuche sea una autoridad, cuando desde el 12 de octubre de este año está todo el Gulumapu militarizado por orden de Piñera. Son 4 provincias del sur y son 4 provincias muy importantes porque de ahí han surgido 28 comunidades del Gulumapu para hablar con Elisa Loncón, para presentarse ante la constituyente y declarar. Si ellos seguían adelante, se estaba poniendo en juego todo el territorio, porque no es solamente la parte de lo que podemos entender como chileno, sino que es todo el territorio, porque estaban entregando la tierra y las políticas a la demanda del Foro Económico Global a partir de la Agenda 2030. Una agenda que busca la plurinacionalidad, que nos habla de derechos, pero que, como vemos, se viene instalando en nuestros territorios y cada vez genera mayores restricciones. Hago esta comparación porque pareciera también que algunos medios hablan desde un lugar benevolente o construyen esa imagen del pobre mapuche que está buscando para luego en realidad asumir que el Estado tiene que hacerse responsable y vendernos lo que en realidad nadie está pidiendo. Hay muy pocos sectores que buscan poder construir en función del Estado, y eso es porque dentro de nuestra propia lógica es inaudito asumir que hay cierta representatividad o que alguna persona puede representar a toda la nación. Y en este caso vemos también, digamos, esta complicidad que se da y cómo el negociar con quienes continuamente fueron gestando la otredad, fueron gestando nuestra visión como enemigos internos, como la creación de malones, ¿no? La cual también hace que hoy día se empieza a hablar de terrorismo, el terrorismo mapuche y el miedo del conflicto mapuche, de que ambos lados de la cordillera se unan y quizás quiten no sé, el obelisco y los porteños tengan que ir quién sabe hacia dónde. Ese miedo que generan los medios también tiene estas dos direcciones. Una es abolir nuestra identidad, nuestro ser, desde el lugar más genuino, y la otra es cuidarnos y protegernos con una mirada completamente estatal. Como decía, desde el 12 de octubre de este año está militarizado todo lo que tiene que ver con las comunidades mapuches autónomas. Y esto no está, digamos, muy entendido por estos lados y parecería siempre que es ajeno, porque jamás en la historia se ha tenido en cuenta que la nación mapuche es una sola, que los mapuches ni son chilenos ni son argentinos, sino que son preexistentes. Claro. Y que en ese sentido, ante la muerte de Elías Garay, a partir de que estaba en un loft en recuperación, el 3 de noviembre también, digamos, estaba reivindicando el nombre de otro lamien que había sido asesinado a partir de la militarización del Gualmapu. Entonces, para nosotros la historia, digamos, es una sola y vemos cómo de un lado a otro se busca nuestra criminalización y, por sobre todas las cosas, el peligro inminente de que se busque sumar fuerza en conjunto para atacar directamente a una identidad que sabemos hay que abolir, porque son las naciones originarias, las naciones preexistentes, no solo la mapuche, sino en todo el continente, quienes están a cuidados de las tierras, que hoy mismo, desde afuera y a partir de la pandemia o de la dictadura sanitaria para nosotros, así mejor entendida, se ha potenciado, y se nos habla también de cambio climático, y se nos habla siempre de una agenda externa, sin ver la propia, en la cual somos nosotros quienes queremos no solamente recuperar el territorio para tener un futuro digno, sino para justamente asumir un plan de sustentabilidad, porque es impensado que las corporaciones puedan brindar tal cosa. Sí. Entonces, la situación, digamos, en cuanto ahora, ante tanta brutalidad, ante la criminalización de un lado a otro de la cordillera, ante la militarización también forzada a un lado y a otro de la cordillera, se nos vuelve aún más compleja cuando vemos la imposición de normas de restricción para el libre tránsito, de estas normas sanitarias que solamente apelan a entender la vida bajo un esquema que es el esquema supremacista blanco, racista, que ahora nos está queriendo poner nuevos modos de apartheid, nuevos modos también de segregación, con el tema de la vacunación obligatoria y del pase sanitario.
Es algo muy complejo, pareciera entender que los pueblos originarios tenemos una forma específica de entender nuestra salud, que tiene que ver con un equilibrio con el territorio y que está generando más muerte las mineras y los planes extractivistas que firma el Estado y las gobernaciones que una supuesta cepa de un virus que nadie tiene ni secuenciado ni pueden comprobar de su existencia. Sabemos que la gente muere y sabemos que la gente muere por fumigaciones, como pasó en lo que fue el Chaco, en la ciudad de General Roca, cuando más de 1.000 personas fueron internadas luego de fumigaciones y sin embargo las fumigaciones continúan. No fue noticia con el peso que tendría que haber sido, pero sí tiene peso la criminalización al pueblo nación mapuche, sí tiene peso esta forma de hay que asistir al indio, hay que asistir, hay que ayudar, porque son los verdaderos dueños de la tierra. Por momentos hay algunos medios, obviamente los independientes, que son los más genuinos, pero digo esto porque sobre todo a partir de medios corruptos están buscando, como también lo hace el Estado, están buscando tener una llegada en nuestra gente para de esa forma luego cooptarnos a la manera de un Estado plurinacional que muchos de nosotros no estamos pidiendo ni estamos exigiendo, y sabemos muy bien que sí es un interés del Banco Mundial, que sí es interés de la ONU, meterse donde nadie le llama y como siempre hablar por nosotros cuando nuestras demandas son otras. Antes traían mantas con viruela y hablaban de que regalaban mantas, ¿no? Sí. Y que lo hacían porque te cuidaban. Hoy las estrategias son otras. Y es muy peligroso porque hablando con la miel no solo mapuche, sino de lo que es Jujuy y Salta, me comentaban que muchos de ellos se oponían rotundamente a la vacunación porque se entienden que si el Estado no garantiza siquiera agua potable y no les permiten su libre tránsito más allá de ahora del COVID, sino para poder pescar, para poder comer, para poder vivir de forma sustentable, cosa que lo vienen haciendo desde siempre, cuando aparecían ahora con estas camionetitas y con estos programas sanitarios, mínimamente llamaba la atención. Entonces no querían de ninguna forma que les metan absolutamente nada, no quieren ser experimentos, porque si hay algo que sabemos desde los pueblos originarios es que siempre fuimos masa experimental para la ciencia y para el Estado y para las religiones, ¿no? Y que en este sentido muchas personas mayores accedieron a la vacunación, algunas hoy están fallecidas o tienen diferentes problemas de miocardio y problemas de presión, y decidieron hacerlo porque les dijeron que de esta forma, que si no lo hacían, digamos, iban a perder jubilaciones, iban a perder la posibilidad de recorrer el territorio, iban a perder la única credencial que tienen como DNI, y no iban a poder hacer trámite alguno. Entonces, estas son las presiones que se hacen cada vez más grandes y vulneran los derechos que incluso a nivel internacional tendría que garantizar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Todo esto se está pasando por encima. Y por otro lado vemos cómo se habla de que quienes no asisten a estas formas segregacionistas son tildados de antivacunas o de ultraderecha. Y la pregunta sería cómo un mapuche o cómo un wichi puede ser declarado de ultraderecha cuando ni siquiera tiene interés en conformar parte de un Estado o de estas políticas tan asquerosas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nos pueden decir que somos nosotros de ultraderecha o que nos dejamos llevar por estos tipos de lugares patriotas, o incluso de que somos nosotros ignorantes por no querer aceptar la medicina occidental cuando sabemos que no están garantizando absolutamente nada y que nuevamente son imposiciones al capricho de empresarios, de farmacéuticas, de un Estado cómplice que entrega a toda la población a cambio de negocios fraudulentos y de riquezas personales. La situación actual hace que no podamos tener movilización entre nosotros, que no podamos apoyar incluso las recuperaciones, y que nuestros machis de ambos lados hayan quedado durante estos meses sitiados también, sin poder garantizar la salud a los propios pacientes.
Entonces, ¿cómo puede ser eso posible? Y la pregunta sería, ¿por qué determinados espacios que apoyan la lucha mapuche, como se plantea, no están hablando de esto? Que es lo relevante, porque si teníamos algunos derechos mínimos que tendrían que ser los elementales, básicos, y ya estaban sobrepasados, ¿qué nos va a quedar luego de esto? Sí, de paso es importante decir que a partir de todas estas situaciones, sobre todo de las restricciones mediáticas, me han cerrado los perfiles de Facebook con trabajo de 13 años. He perdido cantidad de contactos por decir justamente la verdad, ¿no? Y manifestar muchas dudas sobre estos confinamientos que para nosotros tienen otros objetivos. En Facebook me han censurado la cuenta durante todo este año, pero directamente ahora me piden que yo tenga que brindar foto de DNI, dorso y frente, foto actual de mi rostro, y que cuando ellos lo decidan, yo tengo que estar mostrando mi rostro a partir de una foto, ¿no? Esto, que para algunas personas incluso puede ser algo habitual, porque la gente se va habituando a que le quiten derechos, se va habituando a dar hasta lo que no tiene con tal de seguir perteneciendo, ¿no? A este mundo cada vez más trivial y superficial, como se plantea, sin ir a lo hondo. Pero la verdad que es algo muy complejo, porque nosotros bien sabemos que durante el año pasado, en plena restricción, se habló sobre las nuevas leyes en lo que tiene que ver con el ciberterrorismo, ciberderechos y ciberdelitos. Entonces, ahora que mencionas esto, sí, me pueden encontrar en Bárbara Taboada en Telegram y también, digamos, en Instagram, todavía Bárbara Taboada, _Puel. Pero sí es importante decir que hay muchas personas que en estos momentos quizás acceden a entregar su DNI y no saben que se estarían responsabilizando de cada palabra dicha. Sí. Y esto es muy peligroso. Totalmente. Porque hablamos de otro tipo de criminalización. Sí, que aquí todavía no lo estamos viviendo, pero ya en Europa, por ejemplo, la gente que tenemos incluso compañeros que han sido criminalizados por decir algo en contra de la monarquía en sus redes sociales, por criticar a la monarquía española en sus redes sociales. O sea, desde eso, no poder opinar siquiera tu posicionamiento. Sí, acá la verdad es que solamente hemos tenido problemas así directos, personas que estamos hablando en contra y con sobre todo, digamos, con material, ¿no? Brindando material en contra de una vacunación obligatoria, en donde en realidad son inoculaciones experimentales, en donde tenemos un informe específico que habla de que hay tóxicos en estas inoculaciones y que están transgrediendo el ADN humano. Y digo esto con fundamento, puede buscarme quien lo necesite, porque me parece algo sumamente grave. El genoma humano está patentado y se está buscando que vayamos conducidos a una era de transhumanidad. Es un tema largo como para poder explicar, pero quien lo necesite, estoy brindando seminarios para unar personas y hablar tranquilamente, cosa que por los medios no puedo. Inclusive desde la cuenta de Gmail me han restringido para dar los seminarios. O sea, me están inhabilitando las cuentas de Gmail para poder tener contacto tipo por Google Meet u otras plataformas. La censura que estoy viviendo a este nivel es realmente impresionante. Pero lamentablemente sigue siendo silenciosa, porque para muchos esto es algo menor. Porque claro, tenemos una violencia concreta, que es que están asesinando a sangre fría a personas que vemos, y sobre todo en recuperaciones territoriales, como también la policía en las calles, ¿no? Por lo que es por lo que es el racismo instalado en las ciudades, como gatillo fácil. Pero la situación en cuanto a por qué no llegan las noticias y por qué los medios siguen callando a determinadas voces es aún peor, porque de esa forma continúa muriendo gente de una forma de un genocidio silencioso 3.0, 5.0. Digo, son nuevas modificaciones en las cuales el silencio hoy día tiene mucho peso. La gente no se está enterando de la cantidad de personas que mueren y que tienen consecuencias luego de las vacunaciones. Y por otro lado no se ve la violencia que se está aplicando
a nivel psicológico, a nivel mediático, para aquellos que, como en mi caso, no quiero vacunarme. Y estuvimos diciendo que el cuerpo es mío y que mi cuerpo, mi decisión, y por qué hoy día no se respeta, es la pregunta. ¿Por qué no hay movilizaciones? ¿Por qué no estamos aunando fuerzas para que nadie tenga que ser tomado contra su voluntad para poder mínimamente vivir dignamente? Entonces, quienes hablamos de esto somos censurados. Uh-huh. A mí me han quitado muchísimo caudal de trabajo, por así decir, y de llegada, porque hoy día estamos hablando de que nos están segregando, de que no me están dejando la libre movilidad por los territorios, no puedo trabajar de forma itinerante como lo hago desde hace 13 años, entonces tengo que manejarme a partir de una identidad digital que se me está haciendo cada vez más pesada, en la cual incluso así me restringe.